Vamos a iniciar ahora con la unidad número 3, que trata acerca de las ondas electromagnéticas, su propagación y sus propiedades. Toda la información que se transmite a través de medios inalámbricos viaja codificada en una onda electromagnética. Por ejemplo, las ondas de radio, de televisión, las comunicaciones a través de los celulares, una sonda, por ejemplo, que viaja a Saturno, toma fotografías. ¿Cómo viaja esas fotografías desde la sonda hasta la Tierra? Pues lo hace a través de una onda electromagnética, es decir, toda la información de comunicaciones son ondas electromagnéticas, y por esto esto es un tema importante. La forma como se codifica la información transmitida, básicamente hay dos sistemas. El sistema de amplitud modulada. En este sistema, si tenemos una señal que yo quiero transmitir, que en el caso de la figura es la primera señal, la que dice información de la señal, que es, por ejemplo, digamos, cuando usted habla a través de un micrófono, la presión de las ondas sonoras hacen mover dos plaquitas en el interior del micrófono, que a su vez eso genera una variación de voltaje, que es la forma de onda que tenemos en la figura de arriba. Eso yo lo transmito, esa información yo la transmito a través de una señal, que es la señal portadora, que es una señal usualmente de frecuencia alta, ¿verdad? Que en el caso de una emisora, por ejemplo, esa frecuencia es la frecuencia que le asigna Conatel. Entonces lo que se hace es que se procesa la señal portadora de tal forma que su amplitud se ve alterada según sea la forma de la onda que tiene que transmitir. De manera que al final lo que tenemos es que la señal que se transmite es la que se muestra en la figura de abajo, que es una señal que tiene la frecuencia de la onda portadora, y esta frecuencia es constante, pero cuya amplitud varía de tal manera que en la amplitud de la onda queda codificada la forma de la señal que está transmitiendo. Una vez que eso llega a su destino, la señal se procesa y se extrae la forma de onda original, que es lo que nosotros podemos escuchar a través de la radio. Un segundo sistema de transmisión de información es lo que se llama frecuencia modulada. La frecuencia modulada, en la figura de arriba, en la forma de onda color verde, es la señal portadora, que tiene una frecuencia constante, y lo que queremos es transmitir la señal de color rojo. Entonces en este caso lo que se altera no es la amplitud de la onda portadora, sino su frecuencia. Es decir, cuando la señal tiene un valor negativo, entonces se disminuye la frecuencia, y cuando la señal tiene un valor positivo se aumenta la frecuencia. Es decir, entonces la frecuencia no es constante, sino que aumenta y disminuye de acuerdo al valor que tenga la forma de onda que yo quiero transmitir. De manera que la forma de onda va codificada en la frecuencia, ¿verdad? Esto es como un poco más difícil de visualizarlo, pero funciona de la misma manera. La información va codificada en la frecuencia, y luego un circuito extrae la forma de onda original
y eso es lo que nosotros podemos escuchar. Funciona de la misma forma para todas las demás comunicaciones, es decir, para señales de televisión, de telefonía celular, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, cada sistema tiene sus características. En cuanto a calidad, es mejor la frecuencia modulada, porque el ruido lo afecta menos, el ruido afecta menos a la frecuencia que la amplitud. Pero esos son detalles de características de cada uno de ellos. Lo importante es ver que la base de transmisión de señales son básicamente ondas electromagnéticas, y entonces eso es un poco lo que vamos a estudiar ahora, a ver cuáles son las características y la forma matemática que tienen las ondas electromagnéticas que se utilizan en comunicaciones. Entonces vamos a empezar con las ecuaciones de Maxwell, que son las 4 ecuaciones que tenemos ahí, ¿verdad? La divergencia del campo eléctrico, divergencia del campo magnético y rotacional del campo eléctrico y del campo magnético. Para el caso especial del espacio libre, para las ondas que se transportan en el espacio libre, la densidad de carga ρ es 0 y la densidad de corriente también es 0, porque en el espacio libre no hay cargas ni corrientes. Entonces, de manera que en las ecuaciones originales se cancela el término que contiene la densidad de carga y se cancela el término que contiene a la densidad de corriente, y la forma de las ecuaciones de Maxwell para el espacio vacío son estas que están acá. La divergencia del campo eléctrico es 0, la divergencia del campo magnético es 0, el rotacional de E es menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo, y el rotacional del campo magnético es igual a μ sub 0 epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Entonces vamos ahora a manipular estas ecuaciones para obtener la forma que tiene una onda transmitiéndose en el espacio libre. Empezamos entonces con la ecuación número 3, calculando el rotacional de la ecuación número 3. Entonces me quedaría que el rotacional del rotacional de E es igual al rotacional de menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Aquí aplicamos una identidad del rotacional de rotacional. El rotacional del rotacional de un vector es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano. En este caso particular, entonces sería el gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico, igual a menos la derivada respecto al tiempo del rotacional de B. Pero la divergencia del campo eléctrico es 0 por la ecuación número 1. Entonces el término del gradiente de la divergencia se hace 0, y lo que nos queda es esta ecuación que está acá. Acá sustituimos de una vez el rotacional de B. Lo sustituimos de acá, ¿verdad? Entonces el rotacional de B es U sub 0, epsilon sub 0, la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Así que sustituyendo eso acá, ¿verdad? Eso nos da esto que está acá. Y acá pues tengo la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo, y eso me va a dar la segunda derivada. Así que lo que me quedaría es que menos el laplaciano de E es menos U sub 0 epsilon sub 0, la segunda derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, y eliminando el signo negativo nos quedaría esa ecuación, ¿verdad? Que es la primera ecuación que encontramos. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer algo parecido para la ecuación número 4, para el rotacional del campo magnético, y vamos a hacer lo mismo, calcular el rotacional de toda la ecuación. Y entonces me quedaría que el rotacional del rotacional de B es igual al rotacional de U sub 0, epsilon 0, la derivada de E respecto al tiempo. Aplicamos la identidad del que se aplicó para el caso del campo eléctrico, ¿verdad? El rotacional del rotacional de B es el gradiente de la divergencia
menos el laplaciano, pero igual la divergencia del campo magnético también es igual a 0. Y acá sustituimos el rotacional del campo eléctrico por su expresión, que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Y entonces aquí también tengo la derivada respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo. Y entonces esto me va a quedar de la siguiente forma, ¿verdad? El laplaciano de B es U sub 0, epsilon sub 0, la segunda derivada de B respecto al tiempo. Observemos que las dos ecuaciones tienen exactamente la misma forma. O sea, son iguales, ¿verdad? Solo que una es aplicada al campo eléctrico y la otra es aplicada al campo magnético, pero son ecuaciones simétricas, que son esas dos que tenemos ahí. Y si comparamos esas dos ecuaciones con la ecuación de onda en 3 dimensiones, la ecuación de onda en 3 dimensiones es esta que tenemos acá. Y observamos que tienen exactamente la misma forma. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de onda? Recordemos que si yo tengo una función f, digamos en este caso sería f de zt, que puede tener una expresión acá en términos de z y de t. Si esa función f cumple con esta ecuación, o sea, si se cumple lo que dice la ecuación de onda, significa que esa función f representa una onda, ¿verdad? Y recordemos las características de una onda. ¿Cuáles son las características de una onda? Hemos dicho, bueno, una onda es una función que tiene cierta forma, pero que se desplaza a través del espacio con velocidad constante. Se desplaza a través del espacio con velocidad constante, o sea que esta forma de onda se va moviendo, ¿verdad? Y a medida que se mueve no pierde la forma, ¿verdad? Entonces cuando tengo esas características, eso es una onda. Y toda función que cumple, que satisface la ecuación de onda, es entonces una onda. Entonces en este caso nosotros hemos encontrado acá que las dos ecuaciones derivadas a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Tanto la ecuación para el campo eléctrico como la ecuación para el campo magnético tienen la misma forma que la ecuación de onda. Eso significa que el campo eléctrico y el campo magnético pueden formar ondas que se desplazan a través del espacio. Y de la forma que tenemos acá, observamos nosotros que el término 1 sobre b cuadrado corresponde al término u sub 0 epsilon sub 0. Eso significa que 1 sobre b cuadrado es mu sub 0 epsilon sub 0. Despejándolo de ahí me quedaría que b es 1 entre la raíz cuadrada de mu sub 0 epsilon sub 0, y si sustituimos los valores de epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12, y mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 en esa ecuación, y calculamos el resultado, eso nos va a dar que la velocidad es de 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y casualmente esa velocidad es exactamente el mismo valor que tiene la velocidad de la luz. Así que eso resulta una sorpresa, y sobre todo en el tiempo que eso se descubrió, resultó una gran sorpresa de que las ondas electromagnéticas viajaran exactamente con la misma velocidad
que se conocía en ese tiempo para la velocidad de la luz. Y esto dice mucho acerca de la naturaleza de la luz, ¿verdad? Entonces, ¿será que la luz en realidad es una onda electromagnética? Y resultó ser, es decir, la luz es una onda electromagnética como cualquier otra onda electromagnética. La única diferencia es la frecuencia, que tiene una frecuencia muy alta, pero es una onda electromagnética tal como lo son las ondas de radio, las ondas de televisión y todas las ondas que conocemos. Es decir, está formada por campos eléctricos y por campos magnéticos.